Ahora quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro del profeta Amós. A ver quién lo encuentra primero. Esos libros no los usamos muy seguido porque son los profetas menores. No quiere decir que son pequeños, sino que escribieron menos que los otros profetas. Isaías escribió 66 capítulos y se considera como profeta mayor, pero los profetas menores escribieron 5, 6, 8, 10 capítulos y se consideran menores. En el capítulo 5, en el libro de Amós, capítulo 5, vamos a estar leyendo una porción de este capítulo. Y los profetas siempre hablaban representando a Dios. Por eso es que empieza siempre hablando, así dice Jehová. O así dice, oíd la palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová, habla el profeta. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pleiades, el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Aleluya. Jehová es su nombre. Israel, el pueblo de Israel estaba en una etapa de apogeo. Israel tenía paz, seguridad, no había problemas, no había necesidad. Parece ser que todos estaban muy contentos, pero había una persona que no estaba contenta y que envía un lamento. Y este es el lamento de Dios en contra de una nación que se había apartado de los caminos de Jehová. Ahora Israel estaba pasando esa etapa donde se habían olvidado de Jehová. Y es por eso que Jehová envía a sus siervos. Dios llama a Amós, y el mismo profeta Amós, él mismo dice: no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero. ¿Saben lo que quería decir él?
Y esta es la primera vez que yo veo que un profeta es pastor no de ovejas ni de vacas, pero pastor de bueyes. ¿Qué trabajo más difícil tenía él? Entrenar a las bestias que iban a ser las que iban a arar, iban a trabajar duro. Pero el Señor lo llama. Siendo él muy humilde y sencillo, acepta el llamado de Dios. Acepta este llamado a hablar representando a Dios. Y profetiza contra el rey de Israel llamado Joroboam. Acuérdense, como ya ha dicho el pastor Isaac, la división del reino fue 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. Judá y Benjamín estaban abajo y Israel estaba en el norte. Y en el norte todo iba bien. El valor del dólar había subido. Y el poderoso dólar siempre ha atraído a muchos hacia el norte. Pero el pueblo de Israel vivía en opulencia. Estaban todos contentos. Pero Dios tenía un lamento. Dios tenía un llamado para que el pueblo reconociera que estaba fallando. Se habían olvidado de la ley de Dios, de su palabra. Se habían olvidado de los mandamientos que el Señor les había dado. Y su condición espiritual había decaído. Cuando todo va bien, parece que a veces la historia se repite. ¿Cuántas personas han caído en la prosperidad falsa, en la vanidad, en el antagonismo contra Dios? Porque nos rebelamos contra Dios cuando todo va bien. Y parece que le decimos a Dios, no te necesito. Todo va bien. Tengo trabajo, tengo carro, tengo un chivo, tengo un Cadillac, tengo un Mercedes, Mercy. Tengo un refrigerador grande con un congelador grande. Tengo comida. Si se acaba la comida, tengo comida para 30 días. Todo va bien. Pero hay algo que Dios tiene contra la humanidad. Dios tiene algo en contra del pueblo que sucedió en Israel. Ahora está sucediendo también en nuestro país, cuando la rebeldía contra Dios se ha levantado. Y contra todo aquello que se nombra Dios, no queremos oírlo. ¿Cuántos han oído esa parte? Yo no quiero oír de religión. Pero no quiero hablar de religión. Yo quiero hablar de esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios quería tener una relación más personal con su pueblo Israel. Dios les había dado tantas cosas, les había provisto y les había dado la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero se olvidaron de Dios y no quisieron obedecer los preceptos y la palabra escrita que ya les había dado el profeta. Quiero hablar en esta mañana de 3 cosas que suceden. Lo mismo que sucedió con Israel está sucediendo
con nosotros. La historia se repite porque Dios está lidiando. Dios dice al pueblo: 40 años he estado disgustado con la nación, porque me habéis hecho a un lado. Parece que no queremos decirle a Dios no, pero al no hacer nada nos rebelamos contra Dios. Dios quiere una relación personal con su pueblo. Dios quería que su pueblo le alabara, que su pueblo levantara su nombre en alto, pero el pueblo de Israel empezó a levantar ídolos como las otras naciones. El dios Moloc, un dios pagano, hecho de piedra, hecho de oro, hecho de diferentes formas, pero que no tenía poder, porque Israel había conocido que solamente hay un Dios en la tierra, el creador de todas las cosas, el creador de las Pleiades, el creador de las estrellas, de la luna y el sol, el creador de las nubes y de la lluvia y de todas las bendiciones que Dios demanda. Dios es el creador de todo eso. La prosperidad puede afectar a muchas personas. Tengo todo lo que necesito y tengo todo, no necesito la ayuda de Dios. Y qué triste es cuando el hombre o la mujer que un día conocieron al Salvador, que un día conocieron a Cristo, y luego los vemos en otro estado, cuando sus vidas están atrapadas entre las riquezas y la vanagloria de la vida. Sus mentes están ocupadas tanto en lo material que se olvidan de lo espiritual. Esa condición espiritual es la que Dios está poniendo el MRI, los rayos X. Cuando Dios pone su mirada y sus ojos a la condición espiritual de nosotros, el MRI que le llaman en inglés, cuando a veces los rayos X no pueden enseñar algo, todavía hay otro más mejor, el MRI, que puede mirar más profundo. Y Dios está tratando con Israel y el profeta está amonestando a que se arrepienta, a que busque a Dios, buscar a Dios y viviréis. Porque solamente en Cristo encontramos vida. Cristo dijo: yo he venido para daros vida y para darles en abundancia. Porque el enemigo ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. El enemigo y los obstáculos que nos enfrentamos es el dinero, el deseo de los ojos. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a aumentar? ¿Cuánto yo quiero ganar? Y parece que Israel estaba mirando solamente las ganancias diarias, porque no solamente se rebelaron contra Dios, pero estaban robando al pobre, estaban robando la balanza, la pesa. Cuando vendían un kilo de papa, por tanto, arreglaban la balanza y le cortaban
5 papas de las. Cuando vendían frijol o arroz o trigo, le robaban al pobre y le cortaban a la balanza. Y no sabían que había alguien que los estaba viendo. Dios estaba mirando toda la falsedad, la hipocresía de su pueblo. Creían en Dios, pero estaban robando al pobre, al menesteroso, a aquel necesitado. Y había muchos pecados. La inmoralidad estaba siendo practicada muy abiertamente. Dios estaba mirando la condición espiritual del pueblo de Israel. Y toda la conducta estaba por los suelos, porque se habían olvidado de quién los había sacado de Egipto. Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, y los libró de la esclavitud de Faraón. Pero Faraón es un tipo de Satanás que los quería tener esclavos. Vino Dios y envió a Moisés para que los libertara de la esclavitud, y no querían más tener esclavitud. Salieron de Egipto a la tierra prometida, y cuando llegaron a la tierra prometida cayeron en la esclavitud del enemigo, y eran esclavos de vicios, esclavos del pecado, esclavos del dinero, esclavos del trabajo, esclavos de tantas cosas, y se olvidaron quién los había libertado. Dios quiere tratar con su pueblo de Israel y envía a Amós para que les vuelva a recordar quién es el que nos da vida. Buscar a Jehová y viviréis. Buscad y darle al Señor la gloria de vida, porque Dios es el que los pasó por el mar. Dios es el que los pasó por el Jordán. Y Dios hizo tantos milagros y maravillas para que ellos comprendieran que Dios era su refugio y su ayudador. Pero se olvidaron. ¿Cuántos de nosotros ya estamos en comodidad? Pasamos el Río Grande. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te trajo? ¿De Michoacán o de Michigan? ¿O de Monterrey, Nuevo León, o de Monterrey, California? ¿De dónde el Señor nos ha traído a todos? El Señor ha hecho grandes milagros y nos ha traído de diferentes lugares. ¿Para qué? Para que reconozcamos que Él es el dador de todo don perfecto y de toda buena dádiva, porque de Él desciende todas las cosas. La indiferencia, segundo, indiferentes, rebeldes, contumaces. Era un pueblo duro de servicio. Era un pueblo duro. No tan solamente se olvidaron de Dios, pero se olvidaron de la palabra. Se olvidaron de aquellos mandamientos que el Señor les había dado. La ley de Dios, la ley divina. Cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, parece que le estamos diciendo al Señor: no necesito leer tu ley, no necesito conocer los mandamientos. Entonces perdemos y empieza nuestro corazón a desobedecer. Si no estamos bajo la ley de Dios, ¿a cuál ley vamos a obedecer? Porque la ley divina está de acuerdo a la ley de la tierra.
la ley del país. La mayoría de creyentes que hoy no leen la Biblia, no recuerdan la Biblia, no la han memorizado, ni tampoco meditan en ella, y menos van a practicarla cuando no vivimos bajo la palabra divina de Dios. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios la que nos ayuda y la que nos da los lentes para que podamos ver que la palabra de Dios es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra es más dulce que la miel y más dulce que la que destila del panal. ¿Por qué es que se ha acabado ese deseo de leer la palabra? ¿Por qué es que se ha acabado ese deseo de meditar en su palabra? ¿Por qué algunos la usan solamente para que les dé sueño? Porque algunos dicen: cuando empiezo a leer la Biblia me da el sueño. Estamos viviendo en un tiempo y la historia se repite. Israel olvidó la palabra de Dios y el pueblo de hoy se ha olvidado de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser lumbrera a nuestro camino, porque es la luz divina que nos guía y nos protege. Aleluya. Israel cometió muchos pecados, cometió la injusticia hacia los pobres. Israel los esclavizaba, los maltrataba, muchos los mataban y sufrían mucho los pobres. En el día de hoy todavía muchos gobiernos y muchos países hay mucha pobreza. No hay ayuda para los pobres. El deseo de muchos países es de solamente conquistar. Pero Dios ve al pobre y Dios ve a aquel que necesita y dice: bienaventurado el que se acuerda del pobre. Tenemos que acordarnos de aquellos que necesitan ayuda. Al que tiene hambre, dale de comer. Al que tiene sed, dale de beber. Porque lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste, dijo el Señor. La injusticia social ha aumentado. Estamos viviendo en el siglo XX, pero igualmente lo que Israel cometió, nosotros también estamos cometiendo. Tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinar nuestros motivos, nuestras actitudes. Estamos viviendo en un tiempo donde todo es fácil. Easy come, easy go. ¿Han oído esa? Todo es fácil mientras hay trabajo, mientras hay dinero. Pero llega el momento cuando necesitamos clamar al Señor y buscar su poder. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Buscad a aquel que ha hecho maravillas y milagros. El salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón contrito y humillado, porque tú no lo despreciarás. Dios busca corazones contritos. Dios busca corazones que le conozcan. Y hasta el día presente, igual que Amós, Cristo lamentó a la ciudad cuando la miró descarriada. Miró a la ciudad de Jerusalén y miró como que no tenían pastor. Y Cristo lloró sobre la ciudad. Dijo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina cubre sus polluelos y no quisiste? Hoy más que nunca
necesitamos tener más compasión por aquellos que no conocen la palabra de Dios. Hablarles la palabra de Dios, porque la persona que es pobre está más pobre porque no ha conocido a quien da la vida, quien da el poder. Cristo nos salvó a nosotros y Cristo nos redimió a nosotros. Alguien oró por nosotros, alguien se preocupó por nosotros. Ahora nosotros tenemos que preocuparnos por otros también. La voz del profeta resuena y la voz de Cristo también, igualmente como Amós. El Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ya no es tiempo de buscar lo monetario, lo material, pero es tiempo de buscar la ayuda divina. Porque Israel estaba listo para ser llevado en cautiverio. Israel y el pueblo de Dios iba a ser una vez más esclavizado por el gobierno y por el reino de Asiria, un reino cruel. Cuando no hay obediencia, cuando no obedecemos al Señor, vamos a servirle a alguien. Vamos a ser esclavos de algo o de alguien. Pero si queremos que el Señor sea nuestro ayudador, tenemos que seguirle y tenemos que adorar al Señor. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando creyentes, profetas como Amós, que fue escogido de detrás del rebaño, de detrás de esas bestias. Era un humilde hombre, pero Dios lo llamó con un propósito para que revelara la necesidad del pueblo. Tú y yo estamos siendo llamados en esta generación para alcanzarla, porque si no alcanzamos esta generación, va a ser peor para la siguiente, porque sin Cristo estamos perdidos.